Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de producción de Voz Evangélica de América, Radio Bea. La audaz aventura, la vida de Mari Slessor. Capítulo 5. El suelo africano. María asomó a la ventanilla del carruaje. Se estaba acercando a su destino, el famoso muelle de Liverpool. Divisó los altos mástiles de los barcos que se elevaban por encima de los tejados de los almacenes. Su corazón latió más deprisa cuando el carruaje dobló la última curva y los caballos se detuvieron. «Bueno, hemos llegado y a buena hora», comentó uno de los miembros de la Junta de Misiones Extranjeras que la acompañaban hasta Liverpool. Cerró la tapa de su reloj y la introdujo en el bolsillo del chaleco. «¿Cómo te sientes, Mari?», le preguntó. Mari no sabía qué responder. Tenía muchos pensamientos y emociones que se agolpaban en su mente y corazón. Le encantaba presenciar escenas bulliciosas. Observó a los marineros, mercaderes y gente de muchas clases sociales. Se fijó en el vapor Etiopía con sus altos mástiles y humeantes chimeneas. El barco la transportaría desde Inglaterra a través del vasto océano, hasta un lugar en donde el paludismo, la fiebre amarilla y el tifo cobraban la vida de muchos extranjeros. La idea estimuló y asustó a Mari. «Dios, guíame y úsame conforme a tu voluntad», oró en silencio mientras descendía del carruaje. Una hora después su equipaje estaba a buen recaudo en su pequeño camarote, y ella era presentada al capitán y el señor y la señora Thompson. Sobre la cubierta vio descargar las últimas mercancías. Enormes barriles fueron izados a bordo e introducidos en la bodega. Por fin, a las 3:15 de la tarde del 5 de agosto de 1876, Mari Slessor sintió que la gran máquina de vapor en las entrañas del barco comenzó a vibrar bajo sus pies. El portalón se niveló con el muelle. «¡Suelten amarras! ¡Leven anclas!», gritó el capitán. Mari observó cómo desataban las amarras que sujetaba el barco al muelle. En cosa de 1 o 2 minutos, el Etiopía empezó a moverse con libertad. De repente, el agua de popa empezó a hacer espuma como si hirviera a borbotones y el barco se fue alejando del muelle. Una gran ovación ascendió desde la orilla para despedir a los pasajeros. El Etiopía descendió por el río Mersey y el ruido del bullicioso muelle se desvaneció en la distancia. Al cabo de 1 hora, la proa del barco comenzó a agitarse en las aguas turbulentas del mar de Irlanda. Mari sintió náuseas. Se excusó de la cena y se retiró para recostarse en su litera. Accionó el picaporte y abrió la puerta. Apenas había espacio en el camarote para desvestirse. Mari descubrió que era mucho más difícil descansar en el barco de lo que había imaginado. El barco subía, bajaba y se inclinaba de un lado a otro. Se alegró de no haber cenado. Por fin, después de la medianoche, logró caer dormida con un sueño intermitente. A la mañana siguiente, sintió aún más náuseas. Ni siquiera pudo levantarse de la cama. La señora Thompson la visitó varias veces durante el día y le llevó té y panecillos. Le tomó 3 días a Mari superar su malestar antes de volver a cubierta. El barco superó la península de Cornualles. Y se adentró en pleno océano Atlántico. Las velas ondulaban en lo alto al frente al enérgico viento del sur. La máquina de vapor que el capitán había utilizado para maniobrar la salida del puerto de Liverpool permanecía ahora en silencio. Mari ignoraba si la máquina había sufrido algún problema, pero a la hora del desayuno,
Le dijeron que no pasaba nada. El vapor no transportaba suficiente carbón para mover la máquina durante toda la travesía. Por ello, el barco estaba plenamente equipado con velas para deslizarse en alta mar. La máquina se utilizaba para entrar y salir de los puertos en caso de emergencia y cuando debía contrarrestar corrientes o fuertes vientos. Mary pasó la mañana contemplando un océano gris como el acero, emocionada por la realidad de la experiencia que estaba viviendo. Por fin, se hallaba rumbo a la misión. La primera tierra que vería sería la de África. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Estás escuchando Titanes de la Fe. El barco rasgaba el océano a la velocidad de 10 nudos. Mary pasaba mucho tiempo con el señor y la señora Thompson, quienes retornaban a las montañas del Camerún, África Occidental, para construir y administrar una casa para los misioneros que necesitaban cuidado y reposo durante los periodos de convalecencia. Los Thompson desembarcarían con Mary en Duketown y desde allí viajarían hasta su destino final. El señor Thompson había visitado la región de Calabar varias veces y dio una idea a Mary de lo que le esperaba. A esta le pareció irreal, como una historia sacada de una novela de aventuras. El señor Thompson le explicó que habían muchas tribus en la zona. La que habitaba en la costa de Calabar era la tribu Efik. En el pasado los Efik habían negociado con los traficantes de esclavos. En el presente negociaban con traficantes europeos que compraban aceite de palma para transportarlo a Inglaterra. Como era la primera vez que oía hablar del aceite de palma, una noche, durante la cena, Mary preguntó a la señora Thompson para qué se usaba. Bueno, replicó ella, tiene una variedad de aplicaciones sorprendentes. Es un buen lubricante para las máquinas. Lo más refinado se puede usar para cocinar y para fabricar velas y jabón. ¿Y los Efik son los que comercializan este producto?, preguntó Mary. Sí, respondió la señora Thompson. Ellos son los intermediarios. Otras tribus les proporcionan su aceite y ellos lo venden. Pero si el mercader busca un aceite de gran calidad, entonces le venden nueces de cocotero que envían a Inglaterra para ser refinadas. Debo añadir que los Efik obtienen buenos beneficios de este comercio. ¿Y cómo les pagan? ¿En libras esterlinas?, preguntó Mary, deseando averiguar lo máximo posible acerca de Calabar. La señora Thompson sacudió la cabeza. No, libras no, dijo entristecida. El dinero inglés no les interesa a los Efik. Hay una divisa en África mucho más valiosa que el dinero. Hizo una pausa y prosiguió. El alcohol. Este barco está lleno de ron y ginebra. Eso es lo que el capitán usará para pagar a las tribus costeras el aceite de palma. El corazón de Mary se hundió. Recordó que había visto en Liverpool cómo rodeaban los barriles hacia la bodega, aunque no sabía lo que contenían. Pensó en su padre. Ella sabía exactamente lo que el alcohol podía hacer a una persona y a una familia. Cuando pensaba antes en África, no se había imaginado ni por un momento que su propio país usara el alcohol como medio de pago. Se sintió decepcionada ante esa clase de negocio. ¿Y qué me puede decir de la gente del interior con la que trafican los Efik?, preguntó Mary. El señor Thompson tomó un trozo de pan y lo puso en su plato. Luego señaló el pan con el cuchillo. «¿Sabes, Mary?», dijo, «África se parece mucho a este pedazo de pan. Tiene una corteza fina por fuera. Los europeos han estado por el borde exterior de África. La costa está bien explorada y acoge muchos asentamientos europeos. Algunos han vivido allí 300 años o más. De hecho, los portugueses llevan explorando estas costas desde el siglo XIV. Por eso, es solo el borde exterior de África».
¿Qué hay en el centro de ese continente? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo piensa? Realmente no lo sabemos. Cuando la trata de esclavos se hallaban en su punto más culminante, las tribus costeras capturaban a las tribus del interior y las conducían a la costa para ser vendidas. Los hombres blancos nunca se adentraron por el interior para conseguir ellos mismos los esclavos. Algunos hombres valientes como David Livingstone se aventuraron por el interior, pero pocos pudieron contarlo. Los que lo siguieron solo pudieron ver un poco de lo que hay allí. Una vez dicho esto, el señor Thompson untó el pan de mantequilla y mermelada. Entonces existe la posibilidad de que la misión de Calabar conozca un poco mejor las tribus del interior de África, comentó Mary. Bueno, en 1846, cuando el reverendo Job Whittle fundó la misión de Calabar, los blancos nunca habían penetrado más de 8 kilómetros en el interior. Mary se mostró perpleja. ¿Quiere decir que los nativos han estado traficando con los blancos por más de 400 años y nadie se atrevió a penetrar más de 8 kilómetros en el interior? Eso es exactamente. Hasta el día en que llegaron los misioneros, los marineros ni siquiera se atrevían a salir de sus barcos. Las canoas de los nativos remaban hasta el costado de los barcos e intercambiaban sus mercancías sobre el agua. «Es asombroso», replicó Mary. «Cuán poco sabemos cuántos se han adentrado los misioneros en el interior hasta hoy». «Veamos», continuó el señor Thompson. «Yo diría que unos 56 kilómetros. Es muy peligroso. ¿Sabes? Los nativos ni siquiera entran en el territorio de las demás tribus. Muchos nativos matan a los forasteros». Esto es Titanes de la Fe. En concierto, 1 hora para cantar y aprender. La música cristiana se disfruta más si la entendemos. Escuche la selección musical que preparamos en cada programa de En Concierto, que va acompañada siempre de un aprendizaje sobre la música. En Concierto, 1 hora para cantar y aprender. Sábados, 8:30 de la noche. En Concierto, 1 hora para cantar y aprender. Si su tarde termina con un buen café y escuchando algo fuera de lo común, es porque usted ya está conectado con Radio Vea y La Conexión. La Conexión. De lunes a viernes, La Conexión. Temas de actualidad, entrevistas y consejos. De 4 a 5 de la tarde, La Conexión. También hay música, enseñanzas bíblicas y oración. La Conexión. Para cerrar su día con algo diferente. La Conexión. ¡Conéctese! La Conexión. Cuando usted escucha una prédica en la iglesia o por algún otro medio, la Biblia se está acercando a usted. Pero cuando usted decide tomar su Biblia y estudiarla personalmente, usted se acerca a ella. No es lo mismo que la Biblia se acerque a usted que usted se acerque a ella. De ambas necesitamos. En Radio Vea le animamos a estudiar la Biblia. Y por eso queremos ayudarle. Y para eso está El Rollo del Libro. Un programa dedicado a practicar el estudio de la Biblia, donde usted aprenderá y practicará con nosotros. Síganos los lunes a las 9:30 de la mañana y domingos a las 8 de la noche. El Instituto Bíblico al Aire se llama El Rollo del Libro y se transmite por Radio Vea. Enróllese con nosotros, El Rollo del Libro. ¿Le gustan las historias de titanes de la fe? Háganoslo saber, comuníquese con nosotros vía mensaje de texto al 4235-7457, 4235-7457. Puede utilizar las aplicaciones WhatsApp o Telegram.
También puede ponerse en contacto con Titanes de la Fe vía Messenger. Búsquenos en Facebook como Radio Vea Guatemala. O bien, llámenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nos encantaría saber su opinión sobre el programa Titanes de la Fe. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los Titanes de la Fe. Mari tenía mucho en qué pensar, por lo que terminó el resto de su comida en silencio. Lo que más le preocupaba era que la gente que más necesitaba el mensaje del Evangelio eran los que mataban a cualquiera que se atreviera a visitarlos. Ella podía ser una misionera sin experiencia, pero ese mismo día, Mari Slessor se propuso como meta algo aparentemente imposible: penetrar donde ninguna persona blanca hubiera llegado antes. El barco navegó durante una semana. De pronto, un marinero gritó: ¡Tierra a babor! Entonces Mari y los demás pasajeros corrieron hacia el costado izquierdo del barco para divisar la primera tierra que veían desde su partida de Inglaterra. Mari hojeó en la distancia y vio por encima del horizonte el contorno que formaba la tierra. «Cabo Verde», dijo el señor Thompson, que estaba al lado de Mari. «Es la parte más occidental de África. Pronto enfilaremos hacia el este y bordearemos la costa de Sierra Leona, sobrepasaremos Costa de Marfil y llegaremos a Nigeria y Calabar. Tengo muchas ganas de llegar», sonrió Mari, animada después de haber visto por fin algo de África. Deseaba ardientemente pisar este continente. Nunca había visto a un africano, a no ser en las ilustraciones de los libros de Livingstone. Pero muy pronto iba a conocer africanos cara a cara y a oír su lengua exótica. «Será fácil adivinar cuando vayamos hacia la costa», continuó diciendo el señor Thompson. «Nos toparemos con un viento de cara y el capitán mandará poner en marcha la máquina. El barco precisará de más potencia». Los pasajeros aguantaron pacientemente bajo el fuerte sol tropical, viendo cómo Cabo Verde se alejaba. Mari se recogió los puños de su blusa blanca. Sentía calor vestida con esa falda y blusa de manga larga. El sudor le corría por la espalda y el sombrero le hacía sentir escozor en el cuero cabelludo. Se desató la cinta que sujetaba el sombrero por debajo del mentón. «No te lo quites», la regañó la señora Thompson. «Una joven con pelo rojizo y piel rubia se quemaría en una hora con este sol». Mari volvió a atarse la cinta. Era verdad, una joven como Mari no podía estar expuesta al sol sin un sombrero. Después de perder de vista Cabo Verde, el barco siguió navegando por alta mar y no se divisó ninguna otra tierra. Pasaron varias horas hasta cuando apareció por fin la costa de Sierra Leona. Mari se sorprendió de que las colinas fueran tan verdes como de los alrededores de Aberdeen, en donde había pasado su más tierna infancia. Fue a buscar a los Thompson y juntos vieron acercarse la costa hasta cuando pudieron observar muchas hileras de casas blancas, cuadradas, diseminadas por las colinas, así como las blancas playas bordeadas de oscilantes palmeras. La campana del almuerzo sonó en ese momento, pero Mari no quiso abandonar la cubierta. No quería perderse ni un minuto de esta maravillosa vista. Estaba encantada con la escena que presenciaba. Le pareció como el escenario de un cuento de hadas. Varios días después, un sábado, 11 de septiembre, Mari se asomó al agua y notó que tenía un color marrón rojizo. El capitán les había dicho que se fijaran en el cieno. Este sería el primer signo de que estaban acercándose a la desembocadura del río Cross. Una vez más el corazón de Mari se aceleró entusiasmada. Este iba a ser el día en que pondría pie en África, el día en que por fin vería al pueblo por quien ella estaba decidida a vivir, pero también a morir.
no olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Estás escuchando Titanes de la Fe. Todos los pasajeros subieron a cubierta y estiraron el cuello para ser los primeros en divisar la isla del Papagayo, situada en la boca del canal del río Cross. Alguien la divisó cuando el Etiopía ajustó su rumbo para seguir por el canal principal. Espesas hileras de árboles bajos y extraños, con troncos grises y retorcidos y raíces alargadas como garras en el agua, se extendían por la ribera occidental del río. Mari no podía ver la ribera oriental porque la desembocadura del río tenía 19 kilómetros de ancho. «¡Manglares!», dijo el señor Thompson, señalando un conjunto de extraños árboles. «Esos árboles son manglares. Crecen a lo largo del río y son casi impenetrables». La señora Thompson se unió a la conversación. «Los médicos piensan que el paludismo se contrae cerca de estos pantanos. Tiene que ver con la humedad del clima. Por eso es bueno que el centro de misión esté situada sobre una colina». Los pasajeros guardaron un buen rato de silencio. La máquina de vapor vibraba debajo de sus pies. Bandadas de loros de colores sobrevolaban sobre sus cabezas y los cocodrilos se deslizaban sin esfuerzo, dejando solo visibles sus grandes y vivos ojos al paso del barco. Mari conocía los nombres de muchos de los animales por haberlos visto en las láminas de los libros que había pedido prestados en la biblioteca de la iglesia de Dundee, pero ninguno grabado en blanco y negro la podían haber preparado para presentar la asombrosa y pintoresca formación de extrañas criaturas que vio aquella mañana. Examinó la escena con extraordinaria fascinación. «Miren», dijo el señor Thompson, interrumpiendo sus pensamientos. «Aquellas vallas es todo lo que queda de los barracones en donde hacinaban a los esclavos mientras esperaban para ser embarcados. En Calabar se embarcaron más esclavos que en cualquier otro puerto de África». Mari hizo una mueca de dolor. Se imaginó a los esclavos amontonados, hombres, mujeres y niños, todos encadenados como animales para ser exportados. Se alegró de que esta terrible práctica ya hubiera terminado, pero se entristeció pensando en el dolor de los esclavos al ser arrancados de sus hogares. 32 kilómetros arriba por el río Cross, el Etiopía dio un giro a estribor y navegó por un afluente, el río Calabar. Este río era mucho más estrecho que el Cross. Mari permaneció de pie en la cubierta de popa y contempló la vida salvaje en ambas riberas del río. Después de subir como unos 16 kilómetros por el río Calabar, el barco dobló una curva y apareció la población de Dukiton, escondida debajo de una extensa arboleda de álamos de Virginia. Pequeñas chozas de barro con tejados de hoja de palmera se situaban cerca de las casas más robustas de madera pintada. A lo largo de la ribera había un cementerio de barcos, una fila de viejos barcos llegados de Inglaterra y anclados permanentemente cerca de la orilla. Los traficantes usaban los barcos viejos para almacenar su aceite de palma y otros cargamentos, mientras esperaban que algún barco los transportara a Inglaterra. Algunos comerciantes usaban los barcos viejos como viviendas después de que muchos de ellos quedaran permanentemente en Dukiton en vez de regresar a Inglaterra. Por entre los viejos cascos iban y venían canoas de todo tamaño y forma. Algunos iban cargadas de ropa de colores, otra de frutas y alimentos tropicales. Sobre la colina que se elevaba por encima de la población, se levantaba un edificio que Mari adivinó sería la casa de la misión. Le impresionó ver por fin la casa, después de haber seguido el progreso de la misión durante los últimos 20 años. Antes de que llegara la misión allí, el terreno había servido para enterrar los cuerpos de los esclavos muertos. Ahora se elevaban orgullosos varios edificios en la cima de la colina. En aquel momento,
Mary deseó pintar lo que estaba viendo. Le hubiera gustado guardar un dibujo de aquella primera imagen de Duketown. El capitán se puso al lado de la barandilla para despedir a Mary y a los Thompson, quienes fueron descendidos por un costado del buque hasta una barranquilla rústica llamada Gig. 6 muchachos nativos con musculaturas resplandecientes y dentaduras blancas remaron hasta la playa de la Misión. Una segunda canoa le seguía cargada con el equipaje. Mary se asombró al ver la piel oscura de los jóvenes, sobre todo comparado con su tez pálida. El fondo de la barca arañó la arena y se detuvo. Mary se levantó la falda por encima de los tobillos y saltó a tierra. Se quedó inmóvil y pensó en la solemnidad del momento. Mary Slessor pisaba por fin suelo africano. Detrás de ella, el Etiopía ya había levado anclas y maniobraba hacia el sur para volver al mar. Ante ella tenía su nuevo hogar, o el cementerio del hombre blanco, como la gente le había dicho en Escocia, para tratar de disuadirla. Pero ahora estaba ahí, y no pensaba que su tumba se abriría en ese lugar. Voz Evangélica de América, Radio BEA.